Un lindo y hermoso lunes. Bendiciones, mis hermanos. Gracias al Señor. Pues seguimos vivos, seguimos con salud, con el gozo y con la alegría, esperando que también allí en sus hogares, en su familia, así estén felices, siempre agradeciéndole al Señor por sus lindas bondades, su linda entrega y pues más que nada que usted no deje de estudiar este hermoso libro, su palabra del Señor, para poder entender y comprender. Pidamos al Espíritu Santo que Él siempre sea el que nos guíe. Hoy el estudio que tenemos son las palabras y sus significados. Eh, Esperamos en Dios poder ir desarrollando esto junto con ustedes. Como siempre, el propósito es de que usted marque su lección, usted la subraye y también pues tenga bien ver cada versículo de lo que del día de lo que está hablando y cuál es el propósito del mensaje de cada día. Hoy, por la bondad de Dios, nuevamente nuestro hermano Dani Gambetta está aquí con nosotros para estudiar y meditar acerca de este hermoso título. Dani, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Pastor. Me da un gusto estar aquí con ustedes en esta mañana para aprender palabras y sus significados de la Biblia. Es bonito siempre aprender más de la palabra del Señor. ¿Quiere, Pastor, que inicie con una oración? Por favor, Dani, si nos llevas en oración. Vamos a prostrarnos para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por un nuevo día que nos has dado, un nuevo día que nos podemos acercar a ti, aprender más de ti. Te pedimos que abras nuestro corazón, nuestras mentes para las palabras que vengan de ti, que podamos entenderlas y podemos ponerlas en nuestras vidas. Y no solo ponerlas en nuestras vidas, sino dale esta información a los que están alrededor de nosotros para que puedan entender el amor tuyo. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Dani, pues si quieres abrir las palabras y su significado. Claro, en este día, el lunes, el título, como lo hemos dicho anteriormente, las palabras, sus significados, es interesante. Para las personas que hablan más de un idioma, entienden esto, ¿verdad? Yo hablo inglés, hablo español. Hay palabras algunas veces que son un poquito más difícil de traducir porque esa palabra no está en el idioma que la estamos traduciendo. Por ejemplo, una palabra que se me viene así en la mente, en inglés hay una palabra, eh, eh, procrastinate. Procrastinate, si uno lo trata de traducir en español, esa palabra no existe en español. La palabra significa poner para último momento, hacer las cosas a último momento, pero eso es la traducción, ¿verdad? Pero en inglés es la palabra perfecta. Procrastinate es una palabra que explica todo eso. Bueno, de esa manera también cuando nosotros estudiamos las palabras cuando fueron escritas en hebreo, en griego, tienen su significado exacto y cuando se traducen al idioma que nosotros lo leemos o a nuestro idioma, um, se trata de poner las palabras que entren mejor, ¿verdad? Entonces, nosotros algunas veces, para entender mejor la palabra de Dios, necesitamos siempre conocer la palabra original que fue escrita. Y una de esas palabras en la lección de hoy, tenemos la palabra hebrea chesed, 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 que significa misericordia. Pero esta palabra significa más que misericordia. Describe el amor, la benignidad y la misericordia de Dios y su actitud de pacto hacia su pueblo. Entonces, si nosotros estudiamos las palabras originales, nos da una comprensión que el autor cuando estaba escribiendo las palabras santas, nos deja entender más a fondo de lo que estaba siendo escrito, ¿verdad? Entonces,
eso es muy, muy lindo en esta lección, entender que hay mucho más en las palabras que están escritas que nosotros comprendemos, porque alguna vez ese significado o esa palabra no se puede traducir exactamente al idioma que nosotros lo tenemos. Sí, sí, Dani, continúa. Si tienes algo más, continúa. No, eso es una de las palabras que quería decir. Usted tiene algo que decir sobre el respecto de lo que estamos hablando sobre las palabras hebreas y sus significados, pastor. Bueno, pues ya dijiste es algo interesante, ¿no? Como es la palabra chased, que sí en realidad pues es una palabra hebrea que pues muchos no entendemos, pero que hoy por la gracia de Dios podemos ver que esa palabra chased va, como tú decías, mucho más, en mucha más profundidad, más allá de lo que quizás a veces el traductor pudo haber entendido, ¿verdad? Esa palabra chased podemos profundizarla a ver la misericordia y el amor de Dios que tuvo por la humanidad, por la raza criada por él. Pero yo digo, ¿verdad? Como dice el título, las palabras y su significado. Hay un dicho que dice, por decir, cuando uno habla mucho, ¿verdad? Dice muchas cosas, que a veces ni el mismo que hablas tu mismo idioma te entiende. Y a veces hay personas que dicen, bueno, no lo dijo del corazón, ¿verdad? Solo son palabras que ha dicho. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos, pero sin sentirlas, sin meditar. A veces hablamos haciendo entender quizás a la persona, puede ser una enemiga, puede ser alguien de la familia, y que muchas veces palabras a veces donde nos hemos sentido ofendidos y queremos muchas veces como regresar esa ofensa y que sí, en verdad muchas veces no es que sintamos lo que estamos diciendo, sino simplemente lo expresamos de momento, porque realmente la palabra es una expresión que muchas veces se habla con sinceridad o muchas veces que son vacías, sin contenido, palabras que en realidad no hay. Hoy vemos, ¿no? Cuántos engaños no hay, mujeres embarazadas por hombres este, que tuvieron esa labia, que tienen esa capacidad de convencimiento, de hacer creer a muchas veces a la muchachita, a la joven, eh, el, el hacerle sentir esa mentira que está en el corazón, pero que los propósitos son otras, ¿verdad? Eh, pero hoy nosotros entendemos que en realidad la palabra en sí encontramos que Cristo es esa palabra, porque vemos nosotros que el Señor Jesús realmente las palabras que él decía eran palabras del corazón, eran palabras que en cada momento que él hablaba a los suyos, a los judíos de su tiempo, a los que en ese tiempo él buscaba de poder sanar, de poder aliviar, de poder reconciliar, de poder hacer sentir el amor del Padre a ese pueblo. Por eso encontramos que el significado de las palabras de Jesús hasta hoy en día nos han llevado a entender realmente lo que es el amor y que aún muchas veces, hoy en día podemos muchas veces preguntarnos cómo es ese Dios tan amoroso y que muchos ni entendemos porque pues ya hemos dicho algunas veces cómo Dios puede perdonar a un asesino, cómo Dios puede perdonar a un violador, cómo Dios puede ser tan misericordioso, piadoso, aún viendo las criminalidades, los insultos que se le hacen a él, pero ese es el Dios. Por eso yo digo que Cristo es ese significado de las palabras que hoy nosotros podemos estar estudiando, podemos estar escuchando, y solamente Él entendemos el amor de Dios. Sí, Dani. Sí, pastor, yo quería regresar
a la palabra chased para nosotros entender esta lección, porque la Biblia es tipo de palabra que requieren algunas veces un estudio amplio para tratar de comprender. Por ejemplo, la palabra que estábamos hablando anteriormente, la chased, que dijimos que significa misericordia. Esa palabra se usa en diferentes versículos de la Biblia. Y si nosotros entendemos que misericordia describe el amor, la benignidad, la misericordia de Dios y su actitud del pacto y su pueblo, cuando leemos ciertos versículos y encajamos eso que es el significado más amplio, nos deja entender el versículo más amplio. Por ejemplo, Primera de Reyes 3:6 se usa la palabra misericordia. Dice así, en estos pocos pasajes, sí, en estos pocos pasajes le hemos visto mostrar gran misericordia, que es la palabra chased, a tu siervo David. Dice en Primera de Reyes 3:6, tú le has revelado esta, tu gran misericordia. Ahí está la palabra chased. Entonces, piensen que la palabra chased, misericordia, tiene un significado más, como lo hemos dicho. Describe el amor, la benignidad y la misericordia de Dios y su actitud de pacto hacia su pueblo. Entonces, esa misericordia que está hablando David nos hace entender más todavía este versículo. También la palabra misericordia se usa en Salmos 57:3. Él guiará su misericordia y su verdad. Ahí la palabra otra vez misericordia, chaed, tiene más significado, porque ya sabemos, describe el amor de Dios, es más que misericordia, es el amor completo de Dios hacia nosotros. También en Miqueas 7:20 la palabra se usa nuevamente. Con respecto a Israel, él le cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia. Otra vez esa palabra misericordia, chased se encuentra ahí. Entonces, se ha escrito estos libros enteros sobre la palabra chased. Solo esa palabra, misericordia, tiene una explicación tan grande. Por eso es importante nosotros algunas veces entender las palabras en su propio idioma, para que nosotros nos abra la mente cuando estudiamos la palabra y que sabemos exactamente lo que Dios quiere. Eso es lo que yo estaba tratando de explicar anteriormente, el significado de la palabra, Pastor Romero. Y perdone que lo desvié un poquito No, de no, eso, pero quería traerlo otra vez porque esa palabra es no, tan significante y tenemos que estudiarla a su pleno porque, como dice la lección, dice que un libro entero se ha escrito sobre esa palabrita chased. chased. Es importante saber que nosotros tenemos por eso ir a expandir en nuestro entendimiento y lo que nosotros estudiamos para comprender un poquito mejor la palabra de Dios. Sí, interesante, Dani. O sea, por decir, tú te puedes dar cuenta aún hasta en el idioma inglés, ¿verdad? Sí, Que muchas veces, como tú decías al principio, o sea, el inglés a veces no tiene solamente un significado. A veces hay palabras que tienen dos o tres significados. Y hasta uno, tres o pues, cuatro algunas veces. sí, o sea, uno agarra pues a veces lo que más conviene, ¿no? Y lo que más entiende. Y ahora, Ujú. ya en hebreo, pues ver esa palabra, como Salomón aún realmente agradece con esas palabras, ¿no? Chased, o sea, Ah, yendo más allá del amor, la misericordia que tuvo Dios para con él, ¿verdad? Para con él de haberle dado como hijo a su padre David, para que él fuera el que hiciera lo que tanto su padre quiso hacer, ¿no? Un templo claro. para Jehová. Sí, Y hay otra palabra hebrea que nos da la lección, la palabra shalom. ah, Shalom, nosotros la mayoría de veces la traducimos como paz, ¿verdad?
pero esa Ujú. palabra, si leímos el significado, tiene la bendición, la gracia de Dios nos mantiene en su estado, shalom. O sea, es amplia, ¿verdad? Cuando uno da ese saludo, shalom, uno está dando hasta la bendición de Dios. No es como decir, paz sea para usted, sino que la bendición de nuestro Dios esté con usted. Entonces, cuando la leemos en los libros, ahora por ejemplo, en Números 6:24 dice, la bendición y la gracia de Dios nos mantiene en su estado de shalom. O sea, esa palabra está más amplia ahora porque ¿qué significa? La paz que estamos con nuestro Señor y la gracia de nuestro Dios. Eso lo que dijimos se resume en esa palabrita, shalom. Perdón. Y eso es lo que me Interesante. gustó, ¿verdad? Interesante, Dani, porque son palabras que usualmente no usamos, muchas veces porque no entendemos el significado, ¿verdad? Yo me doy cuenta a veces en la iglesia, ¿verdad? Llegan hermanos, hermanas, chalón, chalón. Para muchos es raro, para muchos es raro. Es raro porque en primer lugar, pues no hablamos ese idioma. En segundo lugar, no entendemos muchas veces la profundidad de esas palabras. Shalom, o sea, como tú dices, o la lección lo está indicando, o sea, qué Sí, profundidad tiene. dicen Shabbat Shalom. Entonces, Ujú. más bien dicen, es como no decir feliz sábado, sino el sábado bendito Está- de nuestro Dios, que te derrame la bendición sobre ti. Prácticamente es lo que se dice cuando se dice Shabbat Shalom. O sea, es casi toda una frase que uno puede aprender o sacar de esa palabrita, ¿verdad? Exacto. Bueno, me dicen que ya me quedan 3 minutos. Vamos les voy a dar una lectura de Elena G. de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, en la página 293 y 294. La sierva del Señor dice, la paz interior y una conciencia de provista de ofensas a Dios, vivificará y vigorizará el intelecto, como el rocío que se derrama sobre las tiernas plantas. La voluntad está entonces correctamente dirigida y controlada, y aunque es más decidida, está libre de perversidad. Las meditaciones son placenteras porque están santificadas. La serenidad mental que usted puede poseer será una bendición para todos los que se relacionan con usted. Esta paz y esta calma llegarán a ser naturales con el tiempo y reflejarán sus preciosos rayos sobre todos los que la rodean para volver de nuevo a reflejarse sobre usted. Mientras más guste de esta paz celestial y de esta eternidad de la mente, más aumentarán. Es un placer animado y viviente que no sume todas las energías morales en un estupor, sino que la despierta para llevar a cabo una actividad mayor. La paz perfecta es un atributo del cielo que los ángeles poseen. Quiera Dios ayudarle a poseer esta paz. Realmente es interesante que sí, que cuando hay paz en el corazón, cuando hay armonía, pues nos damos cuenta en realidad el gran amor que tiene Dios para con nosotros cuando nosotros compartimos la paz que Dios ha puesto en nosotros. Dani, algunas palabras Paz. para despedirnos. Sí, yo quería recalcar como las palabras que usamos de ejemplo, como chesed, que significaba misericordia, y shalom, que significaba paz. Son ejemplos de las clases de palabras que podemos tener que entender un amplio rango sistemático y pueden entender más profundamente si se estudian desde todo el contexto de la escritura. En otras cosas, hay enseñanzas bíblicas o doctrinas o ideas que se entienden mejor al estudiar un grupo de palabras con significados similares, que juntos brindan una gama completa de interpretación. Una de esas enseñanzas que es beneficia con
que se beneficia con un enfoque como está el concepto bíblico del remanente, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que algunas veces estudiar obviamente el contexto. El pastor Gambetta siempre dice, texto sin contexto es un pretexto, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que escudriñar las palabras más profundamente para nosotros entender y saber exactamente lo que la palabra de Dios nos está hablando a nosotros. Gracias, Dani. Muchas bendiciones, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos los guarde y primeramente Dios, nos vemos mañana para seguir con este hermoso estudio y esta meditación. Un feliz día y muchas bendiciones. Saludos.